Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el examen de ingreso de Seminario Universitario 2010. Este es el módulo B, ¿sí?, del ingreso a la UTN. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargar el contenido del final y demás. Antes que nada les pido por favor si pueden suscribirse a este canal de manera tal de que nosotros podamos seguir produciendo material a full para la universidad. Entonces bueno, les cuento, este examen como ustedes ven, ya vamos a lo que es un poco el enunciado, ¿sí?, de lo que pide el examen. En este caso el examen dura 1 hora y media, 650 minutos, perdón, 2 horas y media. La condición mínima de aprobación son 50%, o sea hay que hacer 2 ejercicios y medio bien, sí, más o menos. La idea con ese prueba con 4 y bueno, un par de cosas más de formalidades. Pero esto es básicamente lo que nosotros encontramos. Entonces, vamos a hacer los 5 puntos, ¿sí?, paso a paso, y después vemos cómo, qué tips importantes sirven para el resto de los parciales. La primera idea que nosotros tenemos acá es este triángulo equilátero, que ustedes ven acá, que por ser equilátero justamente tiene todos sus lados iguales, ¿sí?, y tiene una circunferencia en el centro del triángulo, ¿sí?, cuyo centro, el centro de la circunferencia, coincide con el centro o lo que se llama el baricentro del triángulo, ¿sí? Cuando hablamos del baricentro sería, digamos, como el punto geométricamente equidistante, no en realidad todos los puntos, se define más de una forma física, con el tema de la masa y demás. Pero bueno, básicamente sería como el centro geométrico de la figura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos de este caso? ¿Sí? Nosotros sabemos que el perímetro de este triángulo, vamos a llamarlo P, ¿sí?, en este caso por perímetro, el perímetro de este triángulo va a ser de 21 por raíz de 3 centímetros. Obviamente esto está expresado de una forma de números reales, no racionales, ¿sí? Pero bueno, básicamente esta sería un poco la idea. Sabemos que el centro de la circunferencia es igual al centro del triángulo, ¿sí?, y justamente equidista, digamos, de los vértices. Es decir, si ustedes, por ejemplo, unen los vértices con el centro, lo que van a obtener son estos segmentos, vamos a llamarles de longitud L sub 0 para diferenciarlos del otro, van a ser de la misma longitud, ¿sí? Esto básicamente para tener una idea. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar nosotros? ¿Sí? Como incógnita sería primero lo que sería la longitud de la circunferencia. Es decir, en este caso, ¿cuál sería el perímetro de esta circunferencia en este sentido? Vamos a llamarle longitud de circunferencia LC para la nomenclatura que vamos a usar adelante. Eso por un lado. Y después la idea sería el área sombreada, ¿sí?, que está compuesta por estas partes en rojo. Vamos a marcarlas de este lado. Esta es el área sombreada. Así que estas son las dos partes que tenemos que llevar a cabo en este punto, ¿sí? Entonces, vamos a llevar adelante esto, ¿sí? ¿Qué cosas necesitamos saber? Bueno, la idea con esto es que no son ejercicios que salen, digamos, aplicando fórmulas ni demás, sino que hay que pensar estrictamente, ¿sí?, sino que hay que pensarlos desde un lado un poco más intuitivo. Así que vamos a tratar de ir ensayando distintas opciones y ver qué es lo que se pide, ¿sí? En el caso de que nos pidan la longitud de la circunferencia, ¿sí?, vamos a ver primero en cuanto a las fórmulas, qué es lo que nosotros sabemos de la longitud de la circunferencia. ¿Ok? Bueno, la longitud de la circunferencia, por definición, siempre es, recuerden ustedes, la circunferencia tiene un radio, un determinado radio que vamos a llamarle R. Así que no es ninguna de las magnitudes que vimos acá. Vamos a ponerla, digamos, en este caso acá en negro, ¿sí?, R, que es esta dimensión. Entonces, por definición, la longitud de la circunferencia va a ser pi por diámetro, o lo que es lo mismo, 2pi por radio, ¿sí? O sea, esto es lo que queremos, esta es la fórmula a la que queremos apuntar. ¿Ok? Ahora, la idea es cómo llegamos, porque fíjense, esta fórmula incluye el radio, que no es una variable que tengamos dentro de lo que nosotros nos dicen. Entonces tenemos que tratar de ver, de armar algo que incluya este radio como figura, ¿sí?, por un lado. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Acá, supongamos, el radio, ¿sí?, como, digamos, como longitud de lo que tenemos acá, nosotros podemos decir, bueno, esta figura, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Podríamos armar un triángulo obtuso, o obtusángulo, ¿sí?, que tenga, por ejemplo, este lado el L, los lados L sub 0, ¿sí?, que sería un triángulo isósceles, y después la altura R, y trabajar en base a eso, por ejemplo. Es una de las opciones, ¿sí? Otra de las opciones es que podríamos trabajar con un triángulo más pequeño, por ejemplo, imagínense que trabajamos con un triángulo que supongamos,
el radio, este lado del radio R, el lado del lado L sub 0 y L sub 2, que sería la mitad. Acá tendríamos un triángulo recto. ¿Y por qué es recto? Porque justamente este punto, digamos, de la circunferencia y lo que sería el lado del triángulo es de 90 grados con el centro, ¿sí? Por la misma definición que tiene. Y ahí podríamos armar un triángulo de rectángulo y te empezar a trabajar con las variables que nosotros conocemos, por ejemplo. Es una opción. Entonces podríamos arrancar por ahí, así como opción. O la otra, si no, como hemos dicho al principio, trabaja con el triángulo más grande. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Empecemos trabajando con el triángulo más grande, ¿sí? Con el triángulo de lados L, L sub 0 y L sub 0. Y después trabajar, ¿sí? Con el triángulo más pequeño. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este triángulo, ¿sí? Que tiene dimensión L. Después acá tenemos L sub 0. Y después acá L sub 0. ¿Sí? Y ver qué es lo que nosotros conocemos de estos casos. Fíjense, un dato que nos dicen acá es que el perímetro es de 21 por radio de 3, por raíz de 3. Entonces, por ejemplo, el perímetro, ¿sí? Como dato, en este caso, va a ser la suma de los lados. Si es un triángulo equilátero, los lados son todos iguales. Entonces tendríamos lado 1 más lado 2 más lado 3, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, el perímetro va a ser la suma de los tres, que va a ser L más L más L, o lo que es lo mismo, 3 veces el lado. ¿Sí? Entonces, en base a esto, ¿sí? Igualando lo que sabemos del perímetro con la fórmula, lo que nos dice es que 3 veces el lado del triángulo nos va a dar 21 por raíz de 3 en centímetros. Acá dividimos ambos lados por 3, ¿sí? Para despejar L, y lo que vamos a obtener es que L nos va a quedar como 7 raíz de 3 centímetros. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuánto mide este lado del triángulo. Después, ¿qué otra cosa más sabemos a continuación? Fíjense que nosotros acá tenemos un triángulo que no es un triángulo rectángulo, por lo tanto, para aplicar teoremas de trigonometría con triángulos no rectángulos, necesariamente, en teoría, tenemos que recurrir al teorema de seno o coseno. Eso sería un poco salido de forma. ¿Cómo lo relacionaríamos en este caso? Fíjense. El teorema de coseno básicamente lo que dice es, nosotros vamos a pararnos en un ángulo determinado, o en un lado determinado, por ejemplo en este. El ángulo enfrente, en este caso, vamos a llamarlo alfa, por ejemplo. Entonces, esto, piénsenlo, una forma de memorizarse la fórmula del teorema de coseno es pensar que es análogo al teorema de Pitágoras, pero que hay que hacer una corrección por el ángulo que está enfrente. Entonces, esto es así. Por teorema del coseno, ¿sí? Que el teorema del coseno nos va a permitir armar una fórmula que relacione todo esto, ¿sí? Para empezar. Entonces, por el teorema del coseno, ¿qué tenemos? Este lado al cuadrado, L, ¿sí? Va a ser igual a la suma de estos dos lados, los que no son L, es decir, tenemos L sub 0 al cuadrado más L sub 0 al cuadrado, y después agregándole la corrección que va a ser menos 2 veces la multiplicación de estos lados entre sí, o sea, esto va a ser L sub 0 por L sub 0, y luego agregándole el coseno del ángulo en cuestión, coseno de alfa. ¿Sí? O sea, esto sería el teorema de coseno parándonos, ya les digo, en este lado. Si nos pudiéramos parar, por ejemplo, en el sub 0, tendríamos que tener en cuenta este ángulo, por ejemplo, llamémosle beta, ¿sí? Y los otros dos lados. Pero bueno, ya les digo, es distinto. Entonces, por un lado tenemos eso. ¿Qué datos tenemos de acá? Solamente conocemos L, por la ecuación que sacamos. No conocemos ni L sub 0 ni alfa. O sea, tenemos una ecuación y dos incógnitas. Por ahora no nos sirve. Pero tenemos que pensar lo siguiente. Pensemos si acá hay algún dato más que nos estemos olvidando. Y esto ya les digo es algo más intuitivo. Fíjense, nosotros nos habían dicho que el triángulo era equilátero. ¿Sí? Es decir, por lo tanto, como el triángulo es equilátero y se caracteriza con lo que vimos nosotros recién, estos triángulos, ¿sí? Este por ejemplo, el primero que estamos tomando, el segundo y el tercero son todos iguales. ¿Sí? Entonces sus ángulos van a ser iguales también. ¿Sí? Son triángulos que tienen los mismos lados, los mismos ángulos. Entonces, por ejemplo, nosotros ¿cómo averiguaríamos este ángulo alfa? ¿O de dónde salió? Este ángulo alfa salió, recuerden, de acá, ¿sí? Del primer ángulo que teníamos, digamos, que comparten los triángulos. ¿Sí? A su vez, nosotros sabemos que una vuelta completa del triángulo, o sea, una vuelta completa del ángulo son 2pi, o lo que sería 360 grados. Por lo tanto, como este ángulo alfa, si es igual a sus análogos alfa y alfa de este lado, alfa va a tener que ser una tercera parte de 2pi. ¿Me explico? Es dividir la vuelta completa en tres pedazos exactamente iguales. Entonces, de lo que sacamos de acá nosotros es que alfa, ¿sí? Va a ser 2pi sobre 3, ¿sí? En este sentido. Acá nosotros lo tenemos como 2/3 de pi. ¿Sí? Entonces ahora, en base a esto, nosotros lo que podemos hacer es sacar cuánto nos da cada una de las partes, ¿sí? Reemplazando en esta función. ¿Qué nos falta en la fórmula del teorema de coseno?
nos falta L sub 0, tenemos todo el resto. ¿Sí? Entonces, reemplazamos directamente acá y esto nos va a quedar L sub 0 L al cuadrado, que va a ser esto al cuadrado, o sea 7 por raíz de 3, todo al cuadrado. Esto va a ser igual. Esto más esto, que van a ser 2L sub 0 al cuadrado. Esto es L sub 0 al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a tener 2L sub 0 al cuadrado menos 2L sub 0 al cuadrado por coseno de 2 tercios de pi. ¿Sí? Bien, entonces ahora, de acá lo que podemos despejar es, en este caso esto va a quedar 7 al cuadrado, que esto va a ser 49, raíz de 3 al cuadrado, que es 3, y en este caso vamos a tener 2L sub 0 al cuadrado por 1 menos coseno de 2 tercios de pi. Hacemos la cuenta, ¿sí? En este sentido, entonces vamos a hacer coseno de 2 tercios de pi, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a dar 1 noveno, ¿sí? Acá esto nos va a quedar menos 1 medio, ¿sí? Entonces acá, en este caso, nos queda 49 por 3. Fíjense después acá, 2 por L sub 0 al cuadrado, 1 menos menos 1 medio es 1 más 1 medio, que es 3 medios, ¿sí? Entonces fíjense, en este caso, 2 con 2 se nos va. 3 y 3 dividimos por 3 a ambos lados de la ecuación y también se nos va. Y luego, de acá, sacamos que L sub 0 al cuadrado, si es 49, L sub 0 va a ser la raíz de 49, que en este caso es 7. ¿Sí? Entonces, ya con esto tenemos un dato importante. ¿Okay? Y ahora la idea es, en base a ese dato, ¿sí? Ahora que ya sabemos cuánto miden estos lados, lo que podemos hacer es armar el segundo triángulo que habíamos dicho al principio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la próxima hoja, este triángulo va a ser de la siguiente manera, fíjense. Va a ser un triángulo rectángulo. ¿Okay? Este lado va a medir L sobre 2. Este lado es el radio, el ángulo 90. Y luego tenemos L sub 0. ¿Sí? Y después tenemos los ángulos que faltan para ir viendo. Entonces, armando ahora el triángulo, fíjense, tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos la hipotenusa, con 7, que es el lado de L sub 0, R, que es uno de los catetos, y el radio, digamos, y después L sobre 2, que es otro de los catetos. Acá hay varias maneras, lo que podemos hacer es sacarlo con trigonometría o con Pitágoras, es indistinto. ¿Sí? Así que vamos a elegir hacerlo con Pitágoras como una de las opciones. ¿Sí? Recuerden ustedes que por Pitágoras la fórmula en este caso va a ser la hipotenusa elevada al cuadrado es la suma del cateto 1 más el cateto 2, ambos elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso, la hipotenusa, que es este lado, nos va a quedar 7 al cuadrado es igual. Uno de los catetos, que es este, ¿sí? Todo al cuadrado. Acá vamos despejando, ¿sí? Esto nos va a quedar 49. 49 por 3 sobre 4. ¿Sí? Fíjense cómo vamos despejándolo. Ojo, yo lo pongo de esta manera para que sea un poco más didáctico, pero pueden hacerlo de otra forma también. ¿Sí? 1 menos 3 cuartos, 4 cuartos menos 3 cuartos es un cuarto, o sea que nos queda 49 cuartos. ¿Sí? Y acá aplicamos raíz cuadrada, siempre tomamos el valor positivo, porque estamos hablando de magnitudes geométricas físicas, ¿sí? O sea, es decir, de longitudes y demás. R nos va a quedar raíz de 49, que es 7, raíz de 4, que es 2, o sea que nos queda 3,5, 3,5. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es importante todo esto? Sabiendo el R, nosotros vamos a sacar la longitud de la circunferencia, 2pi por el radio. Entonces, por ejemplo, en este caso, la longitud de la circunferencia, si es 2pi por el radio, esto está en centímetros, por las dudas, 2pi por 3,5 centímetros, entonces longitud de circunferencia nos va a quedar 2 por 3,5 es 7 pi centímetros. Pueden ponerlo si quieren con decimales y demás, pero así expresado igual está perfecto. ¿Qué otra cosa más nos piden? En este caso nos pedían el área sombreada, así que es esta área que está en rojo acá. Obviamente que por la forma
no es un área que uno pueda sacar con una fórmula, digamos, directamente. Entonces, generalmente lo que se hace en estos casos es aproximar el área por resta o diferencia de áreas. Entonces, tengo que pensarlo de esta manera. Esto como, el triángulo es como si fuera, imagínense que ustedes tienen un molde de harina, por ejemplo. Entonces, una porción triangular y lo que van a hacer es sacarle, ¿sí?, la parte, digamos, redonda de circunferencia y la parte triangular arriba. Entonces, por ejemplo, una forma sería pensarlo la siguiente. Nosotros podemos calcular el área completa del triángulo, sí, podemos, porque nosotros tenemos los medios para hacerlo, ¿sí? Y después sacarle, por ejemplo, el área de la circunferencia, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tomamos el área del triángulo y le sacamos el área de la circunferencia, lo que vamos a obtener son estas puntas, o sea, las dos puntas rojas más esta punta en blanco, por ejemplo, que está sin colorear. Pero nosotros nada más de esas tres puntas necesitamos dos, porque son estas dos de abajo. Entonces, una forma posible sería calcular el área del triángulo completa, ¿sí?, después restarle el área de la circunferencia completa y a eso multiplicarlo, ¿sí?, por 2/3. ¿Por qué? Porque la dividimos por 3, que es lo que tenemos, y después le sacamos lo que necesitamos. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿no?, en este triángulo nosotros vamos a decir el área sombreada va a ser 2/3, ya les digo, porque tomamos 2/3 partes de qué, del área del triángulo menos el área de la circunferencia, ¿sí? Eso sería un poco lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, el área del triángulo, ¿sí?, para empezar, es la base del triángulo por la altura sobre 2. Entonces, por ejemplo, la base es cualquiera de los lados. En este caso podemos tomar lo que sea el mismo lado B, el mismo lado L, por ejemplo, porque directamente es lo que tenemos acá. Después la otra, fíjense cómo está hecha. Nosotros tenemos este lado L sub 0, ¿sí?, que sería desde el vértice hasta el centro, y esta distancia que queda acá, que es el radio de la circunferencia. Entonces L sub 0, o mejor dicho, esto va a ser L sub 0 más el radio, ¿sí?, de la circunferencia. Entonces, en este caso, reemplazándolo, base nos va a quedar el lado L, y después tenemos L sub 0 más R, todo esto sobre 2. ¿Sí? Eso sería un poco la idea de lo que estamos aplicando. Entonces, fíjense, reemplazamos la fórmula, el lado L nos va a quedar 7 raíz de 3 en centímetros. Luego tenemos L sub 0, que en este caso nos va a quedar 7 centímetros, más el radio R, que nos queda 7 medios, todo en centímetros. Y todo esto dividido 2. Entonces, por ejemplo, 7 más 7 medios, en este caso sería 7 por 3 medios. ¿Sí? Entonces esto va a ser 7 raíz de 3 por 7 por 3 medios por 2 en centímetros al cuadrado. ¿Sí? Para que ustedes lo vayan viendo. Entonces fíjense, en este caso, esta cuenta luego nosotros tenemos el área del círculo, que en este caso es pi por radio al cuadrado. Y esto es directamente de fórmula, ¿sí? Así no hay demasiada lógica atrás de esto. Pero bueno, pi, el radio, que en este caso son 7 medios de centímetros todo al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, si ustedes hacen la cuenta, esto les va a quedar de la siguiente manera. Pueden dejarlo expresado en pi también, no hay problema, ¿sí? Esto va a quedar como 12,25 centímetros al cuadrado por pi, por este pi que tenemos acá. Entonces nada, ahora lo que hay que hacer es reemplazar estos datos en la fórmula que construimos al principio. Entonces el área sombreada nos va a quedar 2/3, ¿sí?, de este 63,65 menos 12,25 por pi, todo en centímetros al cuadrado. Si hacen la cuenta, esto les va a dar 16,78 centímetros al cuadrado, que es la respuesta correcta. Vamos a ver ahora el segundo caso, ¿sí?, donde en este caso lo que nosotros tenemos es estos polinomios que ustedes ven acá, el polinomio P y Q, que tienen la característica de ser polinomios mónicos, ¿sí?, de segundo grado. Ambos forman esta función, es decir, P y Q son cuentas matemáticas distintas, pero que en este caso juntas van a formar esta función f. ¿Sí? Y tenemos estas, nosotros no los conocemos, pero lo que sí conocemos es las identidades que ustedes ven a continuación. Por ejemplo, que P menos Q nos va a dar la función 7x y que P más Q menos 2x al cuadrado nos va a dar esto. Entonces la idea es tratar de encontrar, la idea de este ejercicio sería hallar cuál es el dominio de la función. Eso es lo que pregunta, ¿sí?
¿sí? Entonces vamos a empezar un poco por ese lado a ver qué es cómo lo vamos a encarar. Primero, ¿sí? Recuerden ustedes que siempre conviene recordar que en los ejercicios hay varias maneras de hacerlo, pero una manera que está buena es hacerlo en forma reversa, es decir, empezando preguntándonos qué es lo que pregunta el problema y después de ahí ir trazando los pasos en forma inversa para ver cómo los obtenemos. Entonces, por ejemplo, el dominio de una función. Acá nos preguntan solamente eso, ¿sí? ¿Qué características tiene el dominio de una función? Si ustedes han visto otros videos, van a ver que hay tres casos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una función, el primer caso es cuando ustedes tienen una función donde es una división de dos polinomios o dos funciones distintas, lo que sea, ¿sí? Bueno, la división nunca puede ser por cero, entonces lo que está abajo necesariamente tiene que ser distinto de cero, eso como condición. Otro caso es cuando uno, por ejemplo, tiene una función donde uno tiene un logaritmo, ¿sí? En cualquier base, ¿sí? En base A, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar ahí es que lo que está dentro del logaritmo necesariamente tiene que ser mayor estricto que cero. No se puede hacer logaritmos de números negativos como condición importante. Y después el tercero es cuando uno tiene una función donde nosotros tenemos una función compuesta dentro de una raíz de orden par. O sea, ¿qué quiere decir? Raíz del grado 2, de grado 4, etc. Entonces, lo que está dentro sí o sí tiene que ser mayor o igual a 0. No puede ser menor a 0. Si es una raíz impar, no hay problema. Entonces, en este caso, dado que esto es así, ¿sí? Acá lo que nos fuerza es justamente a esto, a que q de x sea mayor que 0. Entonces, como primera condición, nosotros tenemos que decir q de x es mayor o igual a 0, ¿sí? Esto sería para el dominio de f. El tema es que justamente, como acá, nosotros ya sabemos la condición a la que tenemos que apuntar, pero lo que deberíamos hacer primero es encontrar cuál es ese polinomio q de x. Entonces, esto lo que nos implica es hallar q de x, ¿sí? Entonces, eso como primer paso. Ahora, ¿qué elementos tenemos nosotros para hallar q de x? Nosotros tenemos nada más estas dos ecuaciones, ¿sí? Que son dos ecuaciones donde se relacionan los dos polinomios. Sabemos que son de grados mónicos de grado 2, es decir, lo podemos expresar como si fueran, por ejemplo, como si fuera una multiplicación de dos polinomios de grado 1, por ejemplo, ¿sí? Y podemos despejarlos de ahí. O directamente podemos también trabajar y decir, bueno, de estas dos ecuaciones, reemplazando y demás, podemos despejar cuánto es el valor de cada uno en estos casos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar como si fueran dos incógnitas, x e y, ¿sí? Las dos polinomios. Y vamos a ver cómo los vamos relacionando. Entonces, por ejemplo, vamos a numerar, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. ¿Sí? De la primera ecuación, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Reemplazamos p de x, ¿sí? Acá, de esta. Entonces decimos, despejamos p de x. Entonces, para despejar p de x y dejarlo solo de este lado de la ecuación, lo que se puede hacer es sumar q de x de ambos lados, porque q de x en este caso lo que está haciendo es restar en ambos lados. Y recuerden siempre ustedes que nunca pasan términos, sino que aplican operaciones a ambos lados. Eso es muy importante porque conceptualmente les va a ayudar mucho más adelante. Entonces ahora encontramos, por ejemplo, que la función p de x es 7x más q de x, ¿sí? Y esto, ¿para qué lo podemos usar? Para reemplazarlo en la segunda ecuación, que es esta. Así que acá tenemos el p de x, que podemos encontrarlo y reemplazarlo directamente desde acá, ¿sí? Entonces, reemplazándolo, esto nos va a quedar, ¿sí? 7x más q de x, ¿sí? Más q de x menos 2x al cuadrado, esto es igual a menos x menos 24. ¿Sí? Entonces ahora vamos a despejar q de x como si fuera una incógnita más, ¿sí? Nos sumamos acá los dos. En este caso esto nos va a quedar, fíjense, 2q de x. Después tenemos menos 2x al cuadrado más 7x, ¿sí? Menos 2x al cuadrado más 7x. Y para sacarlos de este lado, porque justamente nuestra idea sería tratar de despejar q de x, lo que podemos hacer es hacer lo contrario a lo que están haciendo en este caso. Por ejemplo, acá sumar 2x al cuadrado en ambos lados, ¿sí? Y acá lo mismo, restar 7x en ambos lados para que esto se nos anule. Entonces nos va, ¿sí? Y después nos queda 2q de x, en este caso esto va a ser igual a 2x al cuadrado menos x menos 7x, esto va a ser menos 8x, ¿sí? Y esto menos 24. Y después, simple y llanamente, multiplicamos por un medio o dividimos todo por 2, que es lo mismo, ¿sí? Y vamos a obtener, en este caso, q de x nos va a quedar x al cuadrado menos 4x menos 12, ¿sí? Esto sería el polinomio. Ahora fíjense que nosotros en este caso, este polinomio es un polinomio de grado 2. La idea sería, para darlo a nuestra condición de que q de x mayor o igual a 0,
tenemos que, una vez que ya lo encontramos, tenemos que decir, bueno, ¿qué se puede hacer acá? Tratar de descomponer este polinomio con sus raíces para hallar la desigualdad correspondiente. Entonces, en este caso, para encontrar las raíces, la fórmula sencilla de hacerlo es resolviéndolo con la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? En este caso, recuerden ustedes la fórmula de Bhaskara, ustedes van a tener un polinomio de grado 2 que va a tener estos coeficientes A, B y C, que son los que acompañan a cada una de las variables, y las raíces, raíz 1, raíz 2, va a ser, esto es de memoria chicos, menos b más menos raíz de b cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. ¿Okay? Entonces acá en este caso, raíz 1, 2, nos va a quedar menos menos 4, ¿sí? Más menos b cuadrado 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 12. ¿Sí? Todo esto sobre 2 por a. Siguiendo con la cuenta, fíjense, esto nos va a quedar 4 más menos. En este caso, 4 por 12, que es 48, positivo, 16 más 48, ¿okay? En este caso. Y esto queda en 64, raíz de 64 es 8, ¿sí? Sobre 2. Y de acá las dos raíces que nosotros nos van a quedar, ¿sí? 4 más 8, que es 12, ¿sí? Dividido 2, que es 6, y después tenemos 4 menos 8, que es menos 4, sobre 2, que es menos 2. ¿Okay? Entonces, el polinomio q de x en forma factorizada, ¿cómo se puede expresar? Como x menos 6 por x menos 2, o lo que es lo mismo, x menos 6 por x más 2. Y entonces ahora viene la idea del principio, que decíamos que q de x tenía que ser mayor o igual a 0. Esto para el dominio de f. Entonces, necesariamente tenemos que forzar a esta condición a que sea mayor o igual a 0. ¿Cómo lo hacemos esto? Nosotros tenemos una multiplicación de dos factores bien distintos, en la parte A y la parte B. Entonces, en la parte A y en la parte B, nosotros lo que tenemos es que si una multiplicación de dos números nos da mayor o igual a 0, es redundante, pero este signo es positivo. Para que nos dé positivo, ¿qué tiene que pasar? Como dice la regla, más por más es más, menos por menos es más. ¿Sí? Entonces, en este caso, viendo, digamos, esa regla, lo que nosotros decimos es, abrimos dos posibilidades. O que x menos 6 sea mayor o igual a 0 y x más 2 sea mayor o igual a 0, o, son mutuamente excluyentes, x menos 6 sea menor o igual a 0 y x más 2 sea menor o igual a 0. ¿Sí? Vamos a resolverlos en este caso. Acá la idea es, como siempre, si despejamos la x, acá por ejemplo tenemos el menos 6 que está restando, o sea que sumamos 6 de los dos lados. ¿Sí? Acá, perdón, el 2 que está sumando, restamos 2 de ambos lados. Repetimos en lo mismo, ¿sí? Acá y acá lo mismo. Entonces vamos a tener x mayor o igual a 6 y x menor o igual a menos 2, perdón, mayor o igual, y después acá x menor o igual a 6 y x menor o igual a menos 2. Si lo dibujamos en una recta, fíjense, vamos a poner corchetes porque es un conjunto cerrado, semicerrado, y acá lo mismo. ¿Okay? Entonces fíjense, este conjunto va desde el 6 incluido hasta el más infinito. Esta parte del conjunto viene del menos infinito al menos 2 incluido. Entonces ahora la solución es la unión de los dos. Obviamente los dos no se juntan, pero son válidas las dos soluciones. Entonces el dominio de f va a ser todo x perteneciente a los reales, tal que x pertenece de menos infinito a menos 2, cerrado, unión de 6 a más infinito. ¿Okay? Eso sería este punto. En el ejercicio 2b, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esta pirámide, ¿sí?, de base cuadrada, es decir, es una base donde justamente son cuadrados, lado por lado. Después nosotros tenemos la altura de la pirámide, que es desde el vértice superior hasta la base en forma recta. ¿Sí? Esta línea roja que estamos dibujando acá tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí?, con el piso. Entonces la idea acá es encontrar cuántos litros de pintura se necesita para cubrir la superficie lateral de una pirámide de estas características. Así que tiene una altura 24, la base cuadrada, el volumen es este que ustedes ven acá, y sabiendo que con un litro se cubre 8 metros al cuadrado. Entonces, acá la idea es decir, solamente estamos pensando en la superficie lateral de la pirámide, justamente porque imagínense que esto está en un
en una ciudad o lo que sea, si queremos pintarla no vamos a pintar el piso, por ejemplo, ¿no? Entonces, decir, bueno, tenemos que pensar en cada una de estas caras que tenemos acá. Entonces, para pensar en la cantidad de litros de pintura, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Un litro cubre esto, ¿sí? Cubre 8 metros cuadrados. Entonces, vamos a pensarlo en forma algebraica este problema para después, como hacemos siempre, hacer ingeniería reversa del problema y tratar de entender, en base a lo que nos preguntan, cómo llegamos a la respuesta. Entonces, LT, supongamos, son los litros totales de pintura. Los litros totales de pintura van a ser, acá nosotros qué datos nos dan, sería por ejemplo litros por metros cuadrados, correcto, o sea, sería por ejemplo el área total que vamos a pintar, ¿sí? Multiplicada por esos litros por área, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el área total multiplicada por un litro que rinde 8 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta sería como una ecuación con la cual nosotros podemos empezar a trabajar teniendo en cuenta qué es lo que nos piden. Después, ¿qué es esa área total? Bueno, esa área total, nosotros tenemos cuatro caras iguales, ¿sí? Si nosotros desarmamos esto como si fuera una figura de cartón, la pirámide, imagínense, esto les digo para que lo tengan en cuenta como concepto, ¿sí? Si nosotros desarmamos la pirámide con sus superficies, lo que vamos a encontrar es que estas caras son todas iguales. Fíjense que son todos triángulos, ¿sí? Son áreas triangulares de base L y una altura que desconocemos. Así que eso es un poco lo que hay que tratar de calcular. Acá puede ser un poco tramposo esto. Si el área total va a ser 4 veces el área de una cara, ¿sí? Ahora, eso por un lado, ¿sí? La ecuación 2. ¿Cuál es el área de una cara? Nosotros sabemos que esto es un triángulo, correcto. Entonces, en el caso del triángulo en cuestión, si nosotros hacemos zoom out de estas cosas que están acá, vamos a tener la base que es L, que no la conocemos, que la conocemos, ¿sí? O podemos conocerla con lo que tenemos acá, y después tenemos esta altura que vamos a llamar H. Entonces, va a ser base por altura sobre 2, o lo que es lo mismo L por H sobre 2. De acá lo conflictivo L se puede calcular y después tenemos H que también tenemos que ver cómo calcularlo, ¿sí? Entonces ahora el problema pasaron a ser estas dos magnitudes. Y acá sí tenemos que empezar a usar un poquito más de imaginación o de inteligencia un poco más espacial, ¿okay? Fíjense, como dato nos dan el volumen de la pirámide, ¿sí? Entonces, una de las cosas con las que nos ayuda el problema es la fórmula del volumen de una pirámide de estas características, ¿sí? El volumen de la pirámide, en este caso, va a ser el área de la base, ¿sí? El área de la base por la altura de la pirámide, ¿sí? La altura de la pirámide, todo esto dividido 3. Esto ya les digo, es fórmula, así que no se preocupen para verlo. ¿Cómo lo podemos sacar? Fíjense, el área de la base es un cuadrado. Entonces el cuadrado es lado por lado, ¿sí? Lado por lado. Después, la altura la tenemos como dato. Estamos hablando de la altura desde la base hasta el vértice, en línea recta, ¿sí? Entonces en este caso esto va a ser de 24 metros. Y después tenemos esto que son 3. Entonces con este dato podemos ir calculando ya cuánto nos va a dar ese lado de la base, ¿sí? Y ya podemos despejar una de las partes. Entonces, por ejemplo, vuelvo a copiar todo esto acá, ¿eh? Esto sería lado al cuadrado, ¿sí? Por 24 metros, todo esto sobre 3. Esto nos va a dar, ¿sí? Los 10.368 metros al cuadrado. Entonces vamos despejando, ¿sí? De acá, una de las cosas que se puede hacer es, por ejemplo, multiplicamos por 3 ambos lados para sacar este 3 de la división. Esto va a hacer que este 3 con este 3 se vaya. Vamos a tener lado al cuadrado por 24 metros. Esto es igual a esta cuenta. ¿Sí? Vamos a hacerlo por las dudas. Entonces vamos a tener 31.104 metros al cuadrado. Después podemos dividir ambos lados por 24, ¿sí? Metros, o sea la unidad también. Y de acá 24 con 24 se va, metro con metro se va, y metros con metros cuadrados va a quedar un solo metro, perdón, esto es metros cúbicos, disculpen, acá me confundí, o sea, también va a quedar un 2. También tiene sentido, ojo con esto de las unidades. L cuadrado va a quedar esta fracción, si hacemos la división, ¿sí? Por 24, nos queda 1296, ¿sí? 1296 metros al cuadrado. Entonces ahora, para sacar ese L cuadrado, aplicamos raíz en ambos lados. La raíz se aplica tanto al número como a la unidad. Ojo con eso. ¿Ah? Entonces vamos a aplicar raíz acá. Esto nos va a quedar 36 metros lineales. ¿Ok? Bien. Entonces, ya teniendo el lado L,
Ya sabemos que son 36 metros, ahora nos falta determinar el lado de la altura. ¿Sí? La altura, si la dibujamos en el triángulo, ¿sí? Es esta distancia que vemos acá. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Bueno, hay varias maneras, ¿sí? Una forma es tratar de proyectar un triángulo que no esté, que no sea obvio, pero que sea de la siguiente manera. Fíjense, uno de los lados es h, ¿sí? Después tenemos la altura a, que es este lado en rojo, que nosotros lo conocemos como dato, ¿sí? Y este triángulo es rectángulo, porque justamente la altura es perpendicular, y esta distancia, como está en el centro del cuadrado, va a ser L sobre 2, ¿sí? O sea, va a ser la mitad de la distancia recorrida total. Entonces, con esto armamos un triángulo rectángulo, por ejemplo, donde nosotros tenemos ángulo 90, H, que lo tenemos como dato, A, que lo tenemos como dato, y L sobre 2. ¿Sí? Perdón, H no tenemos como dato, pero lo podemos sacar. Entonces de acá podemos, por ejemplo, plantear Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado nos va a quedar A al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces H va a ser la raíz cuadrada. A, que dijimos que eran 24 metros al cuadrado. Después tenemos L, que son 36. 36 dividido 2. ¿Sí? Todo esto así. ¿Sí? Vamos armando cuánto nos va dando esto. ¿Sí? Y esto nos da 30. ¿Sí? 30 metros. Entonces, de acá directamente fíjense cómo viene la mano. Sacando estos datos de L y H, ya podemos despejar, reemplazar los datos acá. Esta área podemos nuevamente reemplazarla acá en 2 y esto nuevamente reemplazarlo acá. ¿Okay? Entonces, si metemos todo junto, ¿sí? Vamos a dejar hacernos un poquito de la cuenta, ¿sí? Digamos, de 3, de la ecuación 3, de la ecuación 2 y la ecuación 1, los litros totales nos van a quedar. Área total que va a ser 4 por L por H sobre 3 por 1 litro sobre 8 metros al cuadrado. Entonces fíjense, en este caso vamos a tener 4 L, que en este caso son 36 metros, la altura que son 30 metros, esto sobre 3 por 1 litro sobre 8 metros al cuadrado. Fíjense, metros con metros se nos va, nos quedan litros, que es justamente la idea, ¿sí? Las unidades sean consistentes, y ahora hacemos la cuenta, fíjense, 4 por 36 por 30, ¿sí? Todo esto dividido 3 por 8 por 3, 24, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar 180. Disculpen, acá me equivoqué cuando puse 3, no sé, por las dudas era un 2, disculpen, una fe de ratas. Entonces acá, en este caso, volvemos a hacer la cuenta, por las dudas. Bien. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 3. ¿Sí? Fíjense lo que dice el enunciado. Dice, en una región de P habitantes, inicialmente el 15% de la población se contagia de un cierto virus de la gripe. Después de 3 días, el brote, al comienzo, el número de personas que se contagia sigue esta función, ¿no? Función que tiene exponenciales, función racional y demás. ¿Sí? Pero esencialmente es eso. Hay que determinar, fíjense, esta función tiene varios parámetros que no son la variable t, que es la que estamos evaluando, ¿no? P es un dato conocido, que son los 3.000 habitantes, y hay que encontrar cuáles son las constantes A y K con estos datos que nos dicen. Si se sabe que el 30% se infecta a los 3 días. Después, con ese dato, la idea es encontrar la función inversa, ¿sí? Donde X es el número de personas de la región contagiadas, ¿sí? O sea, así como nosotros tenemos básicamente el número de personas contagiadas en función del tiempo, podemos encontrar la función inversa en base a esto, ¿sí? Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos la función, ¿ok? La idea es, tratemos de entender un poco qué es, o de plasmar un poco los datos que nos pide acá de esta manera. Fíjense que dice lo siguiente, dice, inicialmente el 15% de la población se contagia con el virus de la gripe, ¿sí? O sea, esto sería al principio de todo, ¿ok? Como para tenerlo en cuenta. Después, nosotros nos dicen que el 30% se infecta a los 3 días, o sea, sería el 30% de los
habitantes que vemos ahí. Entonces, por ejemplo, el primer dato que nos dicen es que nosotros tenemos que el 15% de la población se contagia, digamos, al principio, ¿no? Entonces, inicialmente, si es el 15%, nosotros estamos hablando de que 15% es lo mismo que decir 0,15, ¿sí?, de la población. Y en este caso, fíjense, este es el número de personas contagiadas. Entonces, el número de personas contagiadas total, digamos, que serían estos 3.000 habitantes, sería 0,15, ¿sí?, de las 3.000 personas que nosotros vemos a continuación. O sea, reemplacen P por 3.000 directamente si es que les es más cómodo. Esto va a ser igual a que si uno reemplaza este número, ¿sí?, cuando t vale 0, porque justamente es lo que dice la definición, que es el 15% al principio. Entonces, esto, ¿sí?, para verlo de otra forma, f de 0 lo que nos va a dar es 0,15 de x, que es 0,15 de la población total, que es p. Es básicamente eso, ¿sí? 0,15 por p, que es esta cuenta. Esto nos va a quedar p sobre todo esto, o sea, esto va a ser los 3.000, las 3.000 personas, ¿sí?, dividido 1 más a por e a la constante, y el tiempo en este caso es 0. Eso sería la expresión matemática completa. Entonces, fíjense, todo número elevado a la 0 nos va a dar 1 en este caso, o sea que todo esto va a dar 1. Entonces la cuenta, eso por un lado. Después, esto va a quedar como 0,15 por 3.000. Esto va a ser los 3.000 personas sobre 1 más a. Podemos acá sacar los 3.000 si queremos, dividiendo o multiplicando por 1 sobre 3.000 en ambos casos, ¿sí? Y ya simplificamos la cuenta un poquito más. Después esto nos va a quedar 0,15, esto es igual a 1 sobre 1 más a. Y ahora para despejar a, hacemos como hacemos siempre, ¿sí? Vamos a multiplicar ambos lados por 1 más a para sacarlo de este lado. A más 1 es distinto. Acá también, hecho esto, podemos aplicar distributiva. Esto nos va a quedar 0,15 más 0,15 por a, esto es igual a 1. Restamos 0,15 de ambos lados, ¿sí? Y después, en este caso, esto nos va a quedar 0,85. ¿Okay? Y ahora, haciendo la cuenta, fíjense cómo nos va quedando esta cuenta, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos a, cuánto vale. Vamos a seguir ahora, ¿sí?, con el resto de las cuentas, porque fíjense que tenemos que despejar k, cuánto nos da. Entonces, por ejemplo, la idea acá sería, el segundo dato que nosotros tenemos, que nos dice que el 30% se infecta a los 3 días. Entonces, en este caso planteamos de forma similar lo que dijimos acá, ¿sí? El 30%, o sea 0,3 de p, va a ser cuando la función sea de 3. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso 0,3p, entonces nos va a quedar 0,3 por las 3.000 personas, es lo mismo, pero ahora reemplazando por 3. Entonces tenemos las 3.000 personas sobre 1 más 17 tercios. ¿Sí? Estamos reemplazando acá nuevamente por e a la k por 3. ¿Sí? Entonces, nuevamente podemos hacer lo mismo. Dividimos por 3.000 ambos lados para sacarnos esto. Podemos multiplicar ambos lados por esto para pasarlo del otro lado. O sea que esto nos va a quedar 0,3 por 1 más 17 tercios por e a la 3k. Todo esto es igual a 1. Acá podemos dividir ambos lados por 0,3. ¿Okay? Entonces fíjense, luego estamos 1 en ambos lados. En
En este caso son 3 tercios, o sea que esto sería 7 tercios. Multiplicamos por 3 ambos lados. Luego dividimos por 17 ambos lados. Y ahora, cuando llegamos a este punto, para despejar el exponente, vamos a aplicar logaritmo natural. Esto es aplicando las propiedades que conocemos de cada caso, ¿sí? Entonces va a quedar 3k por logaritmo natural de esto es igual al logaritmo natural de 17 sobre 7, y lo que sacamos de acá es que k nos va a quedar con más o menos menos 0,29. ¿Sí? ¿Okay? Muy bien. Entonces ya con esto nosotros armamos nuestra ecuación. O sea, pues ya tenemos las constantes para hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la función inversa que nos piden. Bien, entonces ahora tenemos esta nuestra función. La idea es hallar la función inversa. ¿Cómo hacemos nosotros para hallar la función inversa en estos casos? La idea es tratar de, justamente, una función es una variable en función de la otra. Entonces acá la idea sería hacer lo mismo, despejando la letra que nosotros no tenemos despejada. Entonces, nuestro objetivo va a ser despejar esta letra t y vamos a hacer los pasos como siempre, ¿sí? Acá podemos multiplicar ambos lados por esta cuenta. Entonces esto lo que nos va a quedar es, por ejemplo, x por todo esto, ¿sí? 1 más 17 tercios por e a la menos 0,29 por t. Esto es igual a 3000. Luego podemos dividir ambos lados por esta x. 1 más 17 tercios por e a la menos 0,29t es igual a 3000 sobre x. Luego podemos restar ambos lados por 1. En este caso nos va a quedar 17 tercios por e a la menos 0,29t es igual a 3000 sobre x. ¿Sí? Vamos haciéndolo paso por paso para que se vaya bien. Luego podemos multiplicar ambos lados por este 17 tercios, lo cual nos va a quedar e a la menos 0,29 de t. En este caso va a ser de 3000 sobre x, ¿sí? Por 17 tercios. ¿Okay? Bien, entonces va quedando de esta manera, ¿sí? Y ahora, para sacar este t, aplicamos como siempre logaritmo natural. Esto lo que nos permite es bajar ese exponente del otro lado. Entonces esto nos va a quedar menos 0,29 por t por logaritmo natural de e, va a quedar logaritmo natural de toda esta expresión que ustedes ven a continuación. Logaritmo natural de e nos va a dar 1, luego tenemos que dividir ambos lados por menos 0,29. ¿Sí? Entonces en este caso, menos 0,29, esto sería 29 sobre 100, con lo cual t nos va a quedar menos 100 sobre 29, puede ser recíproco, ojo, por logaritmo natural de 90.000 menos 3x sobre 17x. Esto ya es la función inversa. ¿Okay? Ahora le ponemos el nombre directamente, ¿sí? O sea que f inversa de x nos va a quedar menos 100 sobre 29 por logaritmo natural de 90.000 menos 3x sobre 17x. Esto es igual a t. ¿Qué quiere decir? Esto sería el tiempo, para darle una interpretación, ¿no? Esto sería el tiempo en función de la población que nosotros tenemos en la cuenta. Fíjense, por ejemplo, en el caso 4a, ¿qué es lo que nos pide? Nosotros tenemos que despejar x, ¿sí? De ambas. Nosotros acá básicamente tenemos dos ecuaciones con alfa, un ángulo, y x, que es la variable, y la idea es determinar x según las condiciones que se cumplen acá, ¿sí? Como para que esto se vea. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta nosotros a continuación? Una de las variables es tratar de, una de las maneras de resolver este problema sería tratar de relacionar ambas ecuaciones con alguna identidad que nosotros entendamos que puede ser útil para nosotros. Por ejemplo, ¿cómo relacionamos seno y coseno? Bueno, hay muchas identidades y así que no se preocupen si pueden elegir una u otra. Vamos a tratar de encarar por las que sean más sencillas a la hora de trabajar, ¿sí? En este sentido. Y una que puede ser muy útil es la de la identidad de seno cuadrado coseno cuadrado igual a 1, que esta es una de las más conocidas. Si ustedes toman un ángulo alfa,
aplican su seno al cuadrado y luego su coseno al cuadrado, esto les va a dar 1. Entonces esto nos permite trabajar con las variables x y después despejar lo que necesitemos. Entonces, por ejemplo, vamos a reemplazar cada una de las cuentas en esta igualdad, ¿sí? Y vemos qué pasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos x más 7 sobre menos 3 todo al cuadrado más x sobre 7 todo al cuadrado, esto es igual a 1. Vamos a ir despejando cada uno por separado, ¿sí? Fíjense, x más 7 sobre menos 3 al cuadrado, podemos pensar en x más 7 en el numerador al cuadrado sobre 3 al cuadrado, que es 9, y después ir despejándolo, ¿sí? En este caso, despejando esta cuenta, vamos a tener x más 7 por x más 7, ¿sí? Por un noveno. Entonces en este caso esto nos va a quedar x al cuadrado más 7x más 7, que es más 14x, más 7 por 7, que es 49, todo esto dividido 9. ¿Sí? Tenemos esta cuenta acá. Y después tenemos esta que es x al cuadrado sobre 7, que también es x al cuadrado sobre 49 directamente. Entonces ponemos, fíjense, x al cuadrado más 14x más 49, todo esto dividido 9, más x al cuadrado sobre 49, esto es igual a 1. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas sería tratar de, por ejemplo, hacer factor común en ambos casos, o denominador común, perdón, en ambos casos. Por ejemplo, como acá 49 y 9 no tienen parámetros en común, multiplicamos directamente ambas fracciones con el denominador contrario, como para tratar de sacar lo que tenemos. Multiplicamos esta por 49, ¿sí? 49 por x al cuadrado más 14x más 49. Y esta la multiplicamos por 9, 9x al cuadrado, y después el denominador común que queda 9 por 49, esto es igual a 1. Si ustedes hacen un poco hacen la cuenta, despejan todo y demás, van a llegar a una ecuación, que yo voy a poner el resultado acá para que evitar un poco todos los cálculos intermedios, que va a ser el siguiente. 58x al cuadrado, ¿sí? Más 686x más 1960, esto es igual a 0. ¿De dónde salen las raíces de esto? Salen en la fórmula de Bhaskara. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Sí? Eso sería la explicación. Entonces acá nosotros, replicando esas raíces, escribiéndolo, la primera nos va a quedar como menos 140 sobre 29, que esto aproximadamente, ¿sí? Si vemos en valores decimales, nos va a quedar menos 4,82, y después x2, que nos va a quedar menos 7. ¿Okay? Pero fíjense que una de las condiciones que nos habían dicho era, bueno, nosotros tenemos dos respuestas, una de las condiciones que nos habían dicho era que el ángulo tenía que estar entre pi y 3 medios de pi, ¿sí? Entonces, como para que se vea la idea. ¿Okay? Entonces, entre pi y 3 medios de pi, nosotros lo que tenemos es que, tanto, o sea, para que se entienda, ¿no? Nosotros tenemos el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Entre pi y 3 medios de pi estamos hablando del tercer cuadrante, que es este, y acá en ambos, tanto seno y coseno son negativos, lo cual tiene sentido la respuesta. Pero para que se pueda entender básicamente cómo sería nuestra cuenta, ¿no? Entonces, la idea sería decir, bueno, reemplacemos a ver en cada uno cuánto nos da el ángulo, si el seno y el coseno, y tienen ambos que pertenecer a esto. Directamente es prueba y error. Entonces vamos a probar, por ejemplo, en este caso, vamos a probar con x1, ¿sí? Vamos a poner un poquito más para allá. Vamos a poner con x1, nosotros tenemos seno del ángulo, ¿sí? Nos va a quedar este x1 más 7 sobre menos 3. Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar, fíjense, menos 140 29avos, ¿sí? Más 7, todo esto dividido menos 3, que esto nos va a quedar menos 0,72. Y si hacemos el arco seno de esto, nos va a quedar menos 46 grados. Menos 46 grados está en el cuarto cuadrante, así que ya como no cumple esta condición, directamente no es x1. Pues debería cumplir las dos, pero digamos, si no cumple una ya está. Y con x2, que es menos 7, vamos a hacer la cuenta, fíjense. Seno del ángulo, en este caso es menos 7 más 7, que es 0, o sea, esto sería arcoseno de 0. ¿Sí? Si nosotros hacemos arcoseno de 0, en este caso estamos hablando de 0, ¿sí? O puede ser que el ángulo sea o 0 o bien pi, ¿sí? Que es otra de las dos posibilidades y acá no hay problema, ¿sí?
Y después cuando lo probamos con coseno del ángulo en este caso va a ser x sobre 7, que en este caso es menos 7 sobre 7, que es menos 1. Para que coseno sea menos 1, el ángulo necesariamente tiene que ser menos pi, también en este sentido. Entonces, si estamos tomando el periodo entre 0 y 2pi. Así que el tercer cuadrante es el que va, entonces esta respuesta no es la correcta y esta es la respuesta correcta. Bien, entonces el siguiente punto, acá lo que nos piden es encontrar que tenemos este polinomio que es divisible por q menos a, sí, que es el polinomio que no conocemos, o por lo menos no conocemos su componente en a, y la idea es tratar de encontrar cuáles son justamente los intervalos de solución de este problema. Entonces, ¿cómo hacemos esta idea? Primero, pensemos lo siguiente. Nosotros, si sabemos que hay un polinomio de grado 2 que es divisible por un polinomio de grado 1, lo más probable, o lo que nos debería sonar, es que este polinomio de grado 1 tiene la raíz o una de las raíces de ese polinomio de grado 2, que es un poco lo que queremos hacer nosotros acá. Entonces, una forma sería, por ejemplo, encontrar las raíces de este polinomio que vemos acá. Y lo podemos hacer con la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? En este caso tenemos menos b, que sería menos 72, ¿sí? Más menos la raíz de b cuadrado, que esto sería 72 al cuadrado, menos 4 por 4 por 324 sobre 2 por 4. Eso para encontrar las raíces del problema. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la cuenta para ver cuánto nos da. ¿Sí? Perfecto. Entonces la raíz en este caso nos va a dar 9. ¿Sí? Una única raíz en este caso. ¿Sí? Entonces, este polinomio, 4x al cuadrado menos 72x más 324, se puede escribir también como si fuera x menos 9, con el 4, digamos, con el a por fuera, ¿sí? Es importante recordarlo, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, a en este caso va a ser 9, porque justamente es la raíz que hace que esto sea posible. Si reemplazamos lo que encontramos recién en la ecuación original, vamos a ver que la ecuación original va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, esto nos queda raíz de 4 por x menos 9 al cuadrado sobre x menos 9. Cerramos el módulo ahí, menor o igual a 24. Entonces, esto se cancela con esto. Fíjense que ahora la inecuación nos va a quedar, vamos a hacer lo siguiente, vamos para ahorrar un poquito de espacio, vamos a seguir acá arriba, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar módulo de 4 por x menos 9, cerramos ahí, módulo es menor o igual a 24, módulo de 4 lo podemos sacar, ¿sí? Dividirlo en ambos lados, nos va a quedar módulo de x menos 9, va a ser menor o igual a 24, en este caso 24 sobre 4, ¿sí? Ahora esto lo podemos abrir en 2, ¿sí? Entonces fíjense que módulo de x menos 9 sea menor o igual a 6, quiere decir que nos estamos centrando en un punto determinado, que en este caso es 9, y nos vamos a mover 6 unidades a la derecha, 6 unidades a la izquierda, ¿sí? Y en este caso nos va a quedar x menos 9 va a estar menor o igual, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahora, para resolver esta desigualdad, sumamos 9 a ambos lados. ¿Sí? A los tres lados, perdón, porque la desigualdad tiene tres lados. Entonces, 9 más menos 6 es 3, menor o igual a x, menor o igual a 15. ¿Okay? Entonces, eso por un lado. Y después, nosotros, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Bueno, algo que no percatamos. Nosotros acá cancelamos el x menos 9, pero si nosotros reemplazamos a una x tal que esto, o que pueda ser 9, ¿sí? Si reemplazamos 9 en la ecuación original, acá no va a haber problema, pero recuerden que esta ecuación no es la original. La original nosotros teníamos una división por 9. Entonces a este intervalo que contiene el 9 tenemos que sacarle el 9. ¿Sí? Fíjense, tenemos 3, 9, 15. El intervalo va a quedar de 3 a 9 sin incluir y después de 9 sin incluir a 15. Entonces x va a pertenecer a 3 incluido a 9 sin incluir, unión de 9 a 15 incluido, o lo que es lo mismo, también se puede expresar que es equivalente, x pertenece a 3
15, salvando el 9 por esa dificultad que tenemos ahí. Bien, fíjense. En el caso del ejercicio 5.a nos dice que un proyectil se dispara desde la Tierra con una velocidad inicial con el módulo que es de 50 metros sobre segundo. Entonces, en primer lugar hay que encontrar el vector velocidad inicial para que el doble de la altura máxima a la cual llegue el proyectil sea igual al alcance del mismo al llegar a la Tierra, ¿no? Entonces hay que despreciar la resistencia del aire y considerar que la aceleración en este caso es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y el caso B, sí, del mismo A, es hacer lo mismo pero con el ángulo de inclinación que sea menor a 90 grados del ángulo de disparo, ¿sí? Entonces, en este caso la idea sería tratar de primero, la primera idea es hacer un diagrama de qué es lo que va a pasar en el problema, ¿sí? Fíjense, nosotros vamos a tener, estos son los dos ejes, ejes X e Y, que es donde vamos a tener el tiro oblicuo. Esto se va a tirar con un ángulo B sub 0, ¿okay? Y va, digamos, a tener una trayectoria determinada de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que decía la consigna? La altura máxima, vamos a fijarla acá, por ejemplo, que esto sería I máxima. Y esto sería el alcance máximo, es decir, cuando el alcance máximo sería cuando llegue nuevamente al nivel del suelo, ¿sí? Entonces, la idea es que el alcance máximo, el doble del alcance de la altura máxima, perdón, el doble de la altura máxima, sea el alcance máximo. Entonces, la idea sería calcular los dos por separado, ¿sí? Por un lado. Entonces, fíjense, nosotros acá, ¿cómo vamos a sacarlo? Primero tenemos que tener en cuenta qué ecuaciones necesitamos, ¿sí? Tenemos movimiento de Y y movimiento de X. Entonces, por ejemplo, para el eje Y, nosotros tenemos la aceleración de Y, que nos queda menos G, ¿sí? Esto por J. Luego tenemos la velocidad en Y, que nos va a quedar velocidad inicial menos J, menos G por tiempo, perdón, todo por J. Y después la altura en Y, en función del tiempo, que nos va a quedar la altura inicial más la velocidad inicial por tiempo, en Y esto, menos un medio de G por T cuadrado, todo esto por Y. Y análogamente, si lo hacemos por X, ¿sí? La aceleración en X en estos casos se va a considerar 0, porque no tenemos, digamos, elementos que provocan la aceleración. La velocidad inicial va a ser, constante, o sea, la velocidad inicial por Y. Y luego la posición en X en función del tiempo, en este caso nos va a quedar la velocidad inicial de X por tiempo más la posición inicial, todo esto por Y. Para simplificar, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, una de las maneras es poner el sistema de referencia en el 0 donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? Entonces, por ejemplo, ponemos Y sub 0 que valga 0 y X sub 0 que valga 0. Eso es una de las maneras. Después, tenemos que tener en cuenta el ángulo con el que estamos tirando digamos, el proyectil. Nosotros tenemos el ángulo alfa, ¿sí? Si replicamos el vector, fíjense que en este caso tenemos el vector B sub 0, las dos componentes de B sub 0 en Y, después tenemos de B sub 0 en X y el ángulo. Entonces, por ejemplo, si usamos trigonometría para la componente en Y, en este caso esto sería con el seno, porque es el cateto opuesto. Para la componente en X sería con el coseno, ¿sí? Con eso podemos ir viendo cada caso. Entonces, ahí lo podemos ir viendo. Y después, la idea sería tratar de encontrar cuál es cada uno de los casos. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que llegar a esta ecuación, el alcance máximo y la altura máxima. El alcance máximo es cuando la altura vale 0, ¿sí? Entonces acá sería, ¿cómo hallamos el alcance máximo? ¿Sí? En este caso, la altura tiene que ser 0. Entonces, y que el parámetro común que conecta a estas dos es el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Entonces podemos ir armando la ecuación en base a eso que vemos ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, la ecuación de Y en función del tiempo, ¿sí? Que nos va a quedar esto con 0, la velocidad inicial en Y, que esto va a ser velocidad inicial por el seno del ángulo, fíjense que el ángulo no lo tenemos, ojo con eso, menos un medio de G por T cuadrado, ¿sí? Acá le voy a sacar el vector porque vamos a hacerlo solamente escalar. Entonces acá encontrar el tiempo para el cual esto sea 0, ¿sí? Como una de las maneras. ¿Okay? Pero fíjense que si lo agarramos de ese lado tenemos el problema de que tenemos dos ecuaciones y una incógnita. Igualmente acá, fíjense, podemos expresar el tiempo en función de ese parámetro que tenemos. Entonces 0 es igual velocidad inicial por seno del ángulo menos un medio de G por T cuadrado. Restamos velocidad inicial por seno en ambos lados, velocidad inicial por seno del ángulo. Podemos pasar multiplicando este G sobre 2, que esto nos va a quedar 2 sobre G.
y la raíz de este tiempo es el tiempo para el cual la posición o el desplazamiento es máximo, ¿sí? Entonces el desplazamiento máximo acá va a quedar la velocidad inicial en x, ¿sí? Por esto que nosotros vemos a continuación. Acá, ojo que hubo una equivocación porque me olvidé el t este. Entonces el t del desplazamiento máximo es este. Velocidad inicial por seno por 2 por g. ¿Sí? Ojo, una equivocación. Entonces ahora para reemplazarlo en el x máximo, ¿sí? La idea sería reemplazar este tiempo para el x máximo, ¿no? Entonces x máximo va a ser velocidad inicial de x por este tiempo, ¿sí? Por t. Entonces x máximo va a ser la velocidad inicial por coseno del ángulo, que hemos dicho al principio. En este caso teníamos por velocidad inicial por seno del ángulo por 2 sobre g. ¿Okay? Entonces tenemos entonces ahora en teoría por ahora va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces ahora vamos a reemplazar lo mismo pero en la altura máxima, como que es como lo vamos a ir haciendo. Fíjense, nosotros dijimos que la altura máxima, ¿sí? En este caso nos va a quedar de la siguiente manera. Observen lo siguiente, ¿sí? La altura máxima, ¿sí? Va a ser, o sea, nosotros tenemos el desplazamiento máximo, lo vuelvo a copiar acá por las dudas para que se vea. El desplazamiento máximo, ¿sí? Nos va a quedar como 2 por b0 cuadrado sobre g por coseno del ángulo por seno del ángulo, ¿ok? Bueno, ahora tenemos que encontrar cuál es la altura máxima. Entonces, la ecuación original era 2 veces la altura máxima, esto es igual al desplazamiento máximo, y después nosotros tenemos que encontrar para la altura máxima cuáles son las ecuaciones que valen. Recuerden ustedes siempre cómo encontramos la altura máxima. En estos casos de tiro oblicuo, la altura máxima, en este caso la velocidad en i se hace 0 porque, fíjense, antes de llegar a la cima la velocidad se va decreciendo por la aceleración de la gravedad, luego llega a un mínimo y luego que empieza a crecer nuevamente, mismo módulo me refiero. Entonces, en la altura máxima, nosotros vamos a tener que la velocidad en i va a ser 0. Entonces, la velocidad en i en función del tiempo, que es la ecuación que pusimos recién, nos va a quedar velocidad inicial en i menos g por el tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener 0, esto es igual a velocidad en i, que esto es velocidad inicial por seno del ángulo, menos g por t, y con esto despejamos el tiempo para el cual esto sea posible. Si restamos los dos lados, esto nos va a quedar que el tiempo nos va a quedar velocidad inicial por seno del ángulo sobre g, ¿sí? Bueno, y ahora lo reemplazamos en i, ¿sí? En función del tiempo que nos va a quedar velocidad inicial en i por tiempo menos 1/2 de g por t cuadrado. Ahora lo que hay que hacer es reemplazar por esto que pusimos acá. Entonces el i máximo nos va a quedar velocidad inicial por seno del ángulo, ¿sí? Por t, que en este caso es velocidad inicial por seno del ángulo sobre g, menos 1/2 de g por todo esto al cuadrado. Velocidad inicial, seno del ángulo sobre g, todo al cuadrado. Voy a seguir acá arriba, ¿sí? El i máximo nos va a quedar, fíjense, velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo al cuadrado sobre g, menos 1/2 de g por la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, sobre g cuadrado. G cuadrado con g cuadrado se va, fíjense que acá podemos restar estos dos. Entonces, i del máximo, en este caso nos va a quedar 1/2 de velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo sobre g. Y ahora podemos reemplazar ambos en esta ecuación. 2 veces la altura máxima es el doble de esto, o sea va a ser 2 por 1/2 por velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo sobre g. Esto es igual a la altura máxima, que es toda esta expresión que nosotros vemos acá. Entonces esto nos va a quedar 2 veces la velocidad inicial al cuadrado sobre g por coseno del ángulo por seno del ángulo. Entonces vamos a ir despejando lo que necesitamos. Fíjense, 2 con 2 se nos va, g con g se nos va, uno de estos senos con uno de estos senos se nos va, velocidad al cuadrado con velocidad al cuadrado se nos va. Entonces esto nos va a quedar, ¿sí? Seno de ángulo sobre 2 es igual a coseno del ángulo, ¿sí? Entonces de acá podemos pasar dividiendo coseno, ¿sí?
y luego pasar multiplicando seno, 2, perdón, entonces esto nos va a quedar seno del ángulo sobre coseno del ángulo es 2, seno sobre coseno es tangente, entonces esto es tangente de 2. Entonces para encontrar el ángulo hacemos arco tangente de 2, ¿sí? Fíjense, en este caso aplicamos shift tangente 2 y acá este ángulo nos va a quedar 63,43 grados. O sea, ese es el ángulo al cual uno debería lanzar el proyectil para que se cumpla esa condición que nos pide el problema, ¿sí? Y ahora hay que hacer todo de vuelta, pero estimando qué pasa si la velocidad o si el ángulo inicial es menor a 90 del disparo, ¿sí? O sea, cómo nos va a quedar el vector velocidad en este caso. Bueno, en realidad el punto B es la misma consideración, o sea, era un caso especial si nosotros teníamos que el ángulo era menor que 90, que es lo que pasa acá. Después lo que se puede hacer es ir armando el vector velocidad con las componentes y armando una ecuación que vimos. Pero esencialmente, si ustedes llegan a esta solución, el problema se puede considerar correcto. El último punto del final lo que dice es lo siguiente. Nosotros tenemos estas cuatro fuerzas, F1, F2, F3 y F4. F2 y F4 nosotros las tenemos en forma polar, es decir, sabemos el ángulo. Lo que no sabemos es el módulo de esos vectores. Sí, lo que sabemos es que este es un sistema equilibrado, es decir, si nosotros sumamos todas las fuerzas, la sumatoria nos va a dar 0. Y todas están aplicadas, como ustedes ven acá, en el punto 0, 0. O sea, de que acá no hay que hacer ningún tipo de desplazamiento, nada raro que nos indique otra cosa. Entonces la idea es encontrar cuáles son justamente esas fuerzas, o cuáles son los módulos de las fuerzas F2 y F4, ¿sí? Para poder caracterizarlas de una forma importante, si pueden en forma polar o trigonométrica. En el caso de la sumatoria, recuerden ustedes siempre, la forma polar es útil para ciertos casos, pero en el caso de lo que sería sumatoria y resta de vectores, siempre es preferible la forma trigonométrica, ¿sí? Entonces, perdón, la forma canónica, ¿sí? Es decir, la forma con X y con Y. Entonces observen lo siguiente, nosotros por ejemplo, vamos a hacer esto, es un croquis muy simple, si no necesariamente tienen que respetar las escalas ni nada, pero pues, esto es para entender cómo está cada cosa. Fíjense, nosotros tenemos F1 que es de 100 menos 100 tanto, entonces 100 positivo en X, por ejemplo, y menos 100 en Y, menos 100 raíz de 3, o sea, por ejemplo, tendríamos F1 aplicado en este sentido, aplicado de vuelta en 0, 0, luego tenemos F2 aplicado en 0, 0 con un ángulo de 180, entonces eso como 180 es pi, o sea que nos da como dato que F2 sí o sí tiene solamente una componente, que es en X. Luego tenemos F3 que es de 0 menos 200 raíz de 3, o sea que es una fuerza que viene en este sentido. Y luego tenemos F4 que tiene un ángulo de 60 que está por acá y que viene de esta forma. O sea, tendría sentido que esto sea un sistema equilibrado. Por lo menos, a mi mente de los módulos, esto tiene un cierto sentido. Entonces pensémoslo de la siguiente manera. ¿Cómo hacemos para descomponer un vector en sus componentes? ¿Sí? Esto es muy simple. Imagínense que nosotros tenemos una fuerza, ¿sí? Con su módulo de más y tenemos las componentes en Y y las componentes en X y su ángulo. Entonces, en este caso, la fuerza va a ser, esto es trigonometría pura, el módulo por el coseno nos da X, el módulo por el seno nos da Y. Entonces, el módulo por un lado, coseno del ángulo para X y seno del ángulo para Y, eso por un lado. Después, la sumatoria de fuerzas se divide en sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. O sea, acá directamente podemos dividir y separar las componentes y ya con eso estaría, así que no hay problema. Entonces, por ejemplo, para las fuerzas en X tenemos la sumatoria que vamos a sumar, la de 1, 2, 3 y 4. Con los signos, ¿no? Los signos ya están puestos en el caso de la forma canónica. Entonces, para 1 nos va a quedar 100 positivo, después para F2 vamos a tener módulo de F2 que no sabemos cuánto es, por coseno de 180, ¿sí? Coseno de 180 es menos 1, ¿sí? Después tenemos más la fuerza en F3 que es 0 y después tenemos más módulo de F4 por coseno de 60, todo esto es igual a 0. Fíjense que lo que planteamos es un sistema de una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Entonces ahora necesitamos la segunda ecuación para ir despejándolo. F en Y, que en este caso nos va a quedar la componente acá que nos queda menos 100 raíz de 3, después tenemos módulo de F2 por coseno de 180, que en este caso es 0, ¿sí? Porque coseno de 180 es 0, y después nosotros vamos a tener seguimos con el resto, ¿sí? Perdón, coseno de 180 es menos 1, disculpen, fue un malentendido. Disculpen, acá esto sería seno de 180, que ahí sí es 0.
Después tenemos menos 200 raíz de 3 y acá sigo acá abajo, f4 por seno de 60. Esto es igual a 0. Bueno, si ustedes de acá lo plantean, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar la cuenta? Fíjense, f de x nos va a quedar 100 menos módulo de f2, ¿sí? Más 0. Después tenemos coseno de 60 que es 1/2. Entonces acá tenemos más 1/2 de f4, esto es igual a 0. Y si planteamos lo mismo para f de y, nos va a quedar menos 100 raíz de 3 más f de 2 por seno de 180, seno de 180 es 0, ¿sí? Entonces esto se nos va. Después tenemos menos 200 raíz de 3 más f1 por seno de f4, disculpen, por seno de 60. Seno de 60 nos va a quedar raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Por f4 esto es igual a 0. Entonces si acá hacemos la cuenta de esta ecuación, de la primera, despejamos que f4 en módulo, ¿sí? Recuerden siempre, en este caso nos está dando 600 newton, y si lo volvemos a despejar en f2 para reflejar en la primera, f2 en módulo nos va a quedar 400 newton, es decir, f2 en forma cartesiana nos va a quedar menos 400, 0 en newton, y luego tenemos f4 que en forma cartesiana nos va a dar 300 para x y 300 raíz de 3, todo en newton para y. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Nos vemos la próxima y muchos éxitos a los que vayan a rendir próximamente. Un abrazo grande.